Cafenio presenta las buenas noticias en Proyecto Puente. Cafenio, más allá del sabor. El Museo Andrés Avelino es el primer y único recinto que resguarda la historia de 300 años de San Pedro de la Cueva en Sonora. Es una interesante historia que nos presenta hoy Juan Pedro Maitoriana, reportero, y que puede encontrar en proyectopuente.com.mx. Pero qué mejor que María Esther Noriega, cronista de San Pedro de la Cueva y guía del museo, para que nos comente de este interesante lugar. ¿Qué tal, María Esther? La saludo con muchísimo gusto. Hola, buenos días. María Esther, pues para que nos platique de qué trata el Museo Andrés Avelino, cuándo lo fundaron, qué es lo que podemos encontrar en él, y bueno, la historia de San Pedro de la Cueva, que tantísimo se ha escrito, pero nada como verlo en vivo y a todo color. Ay, muchas gracias. Pues mire, devolviéndome un poco a los antecedentes de esto, desde siempre yo, desde antes, muchos años antes, pues había tenido la inquietud, ¿no? Al ver pues que en nuestro pueblo pues había tanta historia, tantos documentos, tanto material que pudiera hablarnos de nuestros pasados, de nuestros ancestros, de sus actividades y todo eso, y todo ese legado que nos dejaron. Siempre tuve la inquietud desde hace mucho, vamos a decir que desde hace más de 20 años. Pero pues no más, no tenía la inquietud, no podríamos decir que no hacía nada yo por hacer esto que a mí me gustaba, que me inquietaba. Entonces llegó un tiempo en que a San Pedro de la Cueva fueron hace más de como 30 años hace de esto, fue un grupo de psicólogos guiados por el maestro Ángel Vera a San Pedro de la Cueva a hacer trabajos de campo. Y me uní a ellos porque me gustaba lo que ellos hacían, aparte de que mi esposo en ese tiempo era el presidente municipal. Y ya con la confianza y que nos conocimos y todo, acordamos en hacer eventos culturales, ¿no? Pues me dieron, pues no, en lo que a mí tanto me gustaba, me atinaron, podríamos decir, y comenzamos a hacer eventos culturales. Recuerdo que lo hicimos 2 veces en el verano, en los 2 veranos, que ellos estuvieron allá, estuvimos haciendo eventos, y para esto, pues anduvimos invitando a la gente a que participara, y que también les decíamos que nos prestaran lo que ellos tenían de objetos, no objetos antiguos, y para exponerlos en una casa. Y así fue como empezó, ¿no? Los exponíamos en una casa que nos prestaron, y la misma gente de la comunidad iba, no, claro que no de Hermosillo, de ninguna parte, porque entonces el pueblo estaba a la misma distancia, pero pues lejos de todo lo que fuera comunicación, ¿verdad? Entonces, o forma de transportarse. Y así sucedió que la misma gente del pueblo iba y admiraba pues todo lo que la misma gente hacía, ¿no? De las comunidades de Tepupa, de Batuc, de Suaque, de Huétari, y nosotras mismas ahí, pues no. Y ya en la tarde hacíamos eventos culturales con la misma gente también, ¿no? Participaban en bailables, participaban en crónicas, y etcétera, etcétera. Bueno, esto a mí pues más me inquietó, y dije, no, se tiene que hacer algo. Pasó el tiempo, no hubo nada, ¿no? Porque pues usted sabe que en lo referente a lo cultural, no sé, pero así como que los ayuntamientos no le ponen mucho interés, no le ponían. Y ya en el 2015, ya en el 2015 se iba a cumplir ya los 100 años de la matanza en San Pedro de la Cueva, de los 86 hombres por Francisco Villa. Entonces dije, no, esto no puede pasar desapercibido, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y me uní yo a un señor que muchísimo le merezco. Él es Pastor Noriega, es un señor que ahorita pues ya cuenta él con más de 80 años, pero también muy interesado en esto, y juntos los dos dijimos, sí, vamos a hacerlo, vamos a hablar con el nuevo presidente que va a entrar, y en ese tiempo fue Juan Efraín Castillo, y vamos a decirle que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer un evento que valga la pena. Claro que a él le interesó mucho, y lo hicimos, anduvimos, el señor Pastor Noriega se dedicó a buscar y a hablar con la gente, en su carro iba y se traía las cosas, se las pedía prestadas. Bueno, juntamos objetos que no tienen una idea, muchísimos objetos.
aperos de labranza, documentos, fotografías, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva un museo. Para no ser muy largota, ¿no? Entonces, ahora había que buscar una casa. Encontramos la casa, una casa que data de los años de 1850 y que también, ¿no?, que guarda mucha historia, porque ahí llegaron los soldados de Pancho Villa y sacaron al señor de la casa, lo mataron, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí fue donde nos prestaron y llenamos la casa de objetos, de todo, y se abrió el museo. Pero este museo era nada más temporal, nada más por esos 5 días que duraría el evento, que durarían los eventos, ¿no? ¿Cuánto Pues lleva tuvimos ya? un éxito rotundo. Se hicieron 2 años después lo mismo, se hizo, pero ya con esto de la pandemia ya se dejó. Entonces yo, con la misma inquietud, me uní entonces a María Tarazón. María Tarazón es una artista visual y amante también de la cultura, que con mucho gusto ella me invitó y me dijo: hay que seguir adelante, esto no hay que dejarlo así, hay que hacerlo. Ella compró una casita que hoy se ha convertido en el Museo Costumbrista Andrés Avelino Flores, porque comenzamos a trabajar en todo el tiempo de la pandemia. En todo el tiempo que estuvo la pandemia, nosotros estuvimos trabajando. María Esther, por los tiempos, Sí. le saluda Luis Alberto Medina, bienvenida. Sí. Por los tiempos, excelente historia, está en proyectopuente.com.mx. A ver, la obra más importante es de José Doroteo Arango Arámbula o Francisco Pancho Villa, donde Sí. murieron los 84 hombres. Para la gente que vaya a San Pedro de la Cueva, porque es fascinante lo que nos está narrando, lo que está sucediendo ahí, las imágenes que vestimos con Pedro Maitorena, está ahí. ¿Y qué más pueden encontrar para motivar a la Bueno, gente? sí, mire, si el museo ya apenas tiene un año, ¿no? En el 15 de mayo del año pasado se inauguró, con el nombre del padre, Andrés Avelino Flores, que fue el que dio su vida. Ahí está su fotografía. Se pueden encontrar ahí más de 500 objetos, y cada uno de ellos le habla de la historia, le habla de nuestros antepasados, le habla de cómo la gente vivió, cómo la gente se esmeró en hacer sus aperos de labranza para poder trabajar la tierra. Se pueden encontrar también otros objetos de cocina, como los metates, como las ollas, como los comales, como las escobetillas, etcétera, etcétera. También muchas fotografías que hablan de esos tiempos, de tiempos de la época. También fotografías de algunos de los hombres que fueron fusilados por orden de Francisco Villa. La fotografía de Andrés Avelino Flores, la pintura que ella misma, María Tarazón, como artista visual, pintó. También algunos murales por fuera del museo. Como les digo, son muchísimos los documentos que hay, son muchas las fotografías. Es un museo que tiene de todo. Tiene ahí está nuestra cultura, están nuestras tradiciones, están nuestras costumbres, y de todo lo que ustedes puedan saber de San Pedro de la Cueva, ahí se les da la explicación. También de los 86 hombres que Francisco Villa mató, muchas anécdotas, se les habla de muchas anécdotas, de muchas historias, de las viudas, claro, de las viudas, documentos de las viudas, documentos como los recibos de pago que ellos recibieron, de 15 pesos mensuales porque pues tenían que ellas sostener a su familia. Y muchas otras cosas se pueden encontrar ahí, muchísimos objetos, mucha historia. Es encantador el museo. Sale la gente impactada, ¿no? La gente que va no lo cree, sobre todo cuando les hablamos de la historia, pues de ese trágico día del 2 de diciembre de 1915, en que 86 hombres perdieron la vida inocentemente. Muy bien. Eso es lo que se puede encontrar en el museo Andrés Avelino Flores, que en honor al padre se le dio ese nombre, porque él dio la vida por salvar a los hombres del pueblo. Él fue con Villa 3 veces, a la tercera vez Villa él mismo lo mató al padre. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la historia. Está muy, pero muy interesante, María Esther, y lo invitamos, por supuesto, a la gente a visitar el museo, y nuestro reconocimiento por esta gran obra que hacen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Estamos en contacto. Gracias. De parte de María y de parte mía. Igualmente. Adiós, gracias a ustedes. Continuamos con las buenas noticias, Canadev y mucho más. Cafenio presentó las buenas noticias en Proyecto Puente, un esfuerzo más para conocer lo bueno de nuestra sociedad, sus logros. Cafenio, más allá del sabor.